Tribunal Constitucional rechazó el retiro de fondos de las AFP. El argumento principal del Tribunal Constitucional es que con esto queda claro que los ahorros son propiedad del afiliado, pero con esto están por ley dirigidos a un objetivo específico que es pagar las pensiones. Carolina, ¿cómo recibes la noticia? Yo creo que es como lo recibe la gente. Claramente este tipo de anuncios van en el camino o en el mensaje contrario de lo que la ciudadanía hoy día está esperando. Una de las razones por las cuales se movilizó la gente eran medidas relacionadas con la agenda de derechos sociales, y una de ellas era el tema relacionado con las bajas pensiones, el rol de la AFP. Entonces claramente que nuevamente una institución, además tan cuestionada por sus fallos en otro tipo de casos, diga que no es posible retirar los fondos, claramente me parece que va a tener un impacto en la ciudadanía que está movilizada por este tema. Marcela, el mismo tema, pero desde el punto de vista comunicacional. ¿Cómo cree que se ha abordado desde el punto de vista de los mismos medios el tema de estas dos pensionadas que han sido algo así como el rostro de esta cruzada? Sí, es que yo creo que hay un problema comunicacional de origen con el tema de los fondos de las AFP. Muchos años se nos dijo que la gran ventaja que tenía este sistema era que los fondos nos pertenecían. Y la gente asumió que efectivamente lo que estaba ahí era un ahorro. Y obviamente que eso permite preguntarse si es que se puede disponer de ese ahorro para otros fines. Entonces creo que es muy complejo explicarle ahora a las personas que en realidad esto es un ahorro que queda resguardado por mucho tiempo, protegido, y que en realidad no lo pueden sacar cuando lo necesiten. Sobre todo porque la gente además sabe que en otros países sí se han hecho retiros parciales o prácticamente totales, y esa información no ha sido suficientemente contextualizada hoy. Yo veo que las AFP están haciendo un esfuerzo de comunicarse con sus afiliados, enviar mensajes, newsletters, pero me parece que es muy complejo resolver un problema que ha sido mal abordado comunicacionalmente durante tantos años. Carolina, fue el vocero de No Más AFP, este movimiento que ha tomado mucho revuelo en medio de este estallido social, Luis Mesina, quien advirtió que esta señal era una agudización del conflicto social en Chile. ¿Usted está de acuerdo con esta declaración? Yo estoy de acuerdo, un poco por lo que dije anteriormente. Hay mucha expectativa de la ciudadanía que aún sigue movilizada, no solamente en la calle, sino que desde otro punto, desde otra forma, que está pendiente de las decisiones que está tomando la clase política hoy día. Algunas señales están relacionadas con la nueva Constitución, pero también están muy pendientes de cómo la clase política está respondiendo, cómo los parlamentarios y parlamentarias están votando de acuerdo a ciertos proyectos de ley. Por lo tanto, sin lugar a dudas, esto es, como ya dije, va en contra de la demanda de la ciudadanía. Por lo tanto, no me cabe mucha duda de que va a tener una repercusión en la movilización. Marcela, ¿usted coincide con este análisis? ¿Es esto algo así como una agudización del conflicto para la percepción de la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía necesita mensajes, señales claras de que va a haber cambios estructurales. Y creo que esas señales hasta ahora no se han dado con esa expresividad, digamos. El gobierno ha anunciado algunos bonos, algunos cambios. Obviamente que se trata de un gobierno que vino con otra agenda y con otro programa, entonces también tener la expectativa de que el gobierno se transforme en una especie de socialdemocracia es complejo porque no fue eso lo que se supone que se votó, se eligió cuando se eligió a este presidente. Pero sí me parece que faltan señales más claras de empatía con estas demandas sociales. Señales claras como por ejemplo un titular que ya ha sido histórico y que era el Mercurio, quien titulaba hace 30 años que íbamos a tener el 100% del sueldo como jubilados para el 2020. Faltan pocos días. Claramente faltan pocos días. Parece un no vamos chiste, ¿no? Sí, claramente, yo estoy muy de acuerdo. Insisto, la ciudadanía está esperando señales, está atenta, y en el clima además de desconfianza que existe de la clase política, de todos, transversal, este tipo de señales son muy importantes. Entonces yo creo que la clase política no puede darse el lujo de no avanzar en medidas concretas, cambios estructurales que permitan mejorar la calidad de vida de la gente y que lo sientan en un corto o mediano plazo. En ese mismo punto de vista, ¿qué señal crees que podría ser concreta desde el Poder Central hacia la ciudadanía para tener un poco de feedback tal vez? A ver, a mí me parece que en algún sentido el gobierno en algunos proyectos ha
ha avanzado, pero en otros también se ve como el gobierno mismo o algunos parlamentarios o parlamentarias de derecha votan en contra o antes de votar, tratan de parar un poco antes los proyectos para aumentar las pensiones, dicen que es gradual. Lo que pasa es que es muy difícil explicarle a una persona que recibe 150.000 pesos. Tiene mucho tecnicismo y es difícil. Es muy difícil explicarlo, que es el problema que siempre tenemos con la reforma tributaria y muchas políticas públicas o reformas que son complejas de explicar. Entonces, bien difícil decirle a la gente que tiene pocos recursos económicos de que esto tiene que ser gradual porque el Estado no tiene dinero. Yo creo que ahí también hay un... Bueno, yo no soy experta en comunicación, ahí se lo dejo a nuestra... pero a mí me parece que desde ese punto de vista, entendiendo de que hay cambios que no pueden darse de un día para otro, ha faltado una forma de comunicarlo de una manera que la gente lo entienda, pero también con mucha empatía. Le estamos hablando a gente que muchas veces no tiene plata para llegar a fin de mes. Entonces, no es simplemente decir, esto es un problema estructural, no hay dinero. Hay que tener un poco de empatía. Bueno, Carolina ya ha dejado un poco la pregunta planteada hacia Marcela. ¿Cree usted que esa es responsabilidad de los medios de comunicación o más bien de las autoridades? Me parece que la responsabilidad de los medios es insistir en estas brechas, en, todos los temas que están pendientes, que quedan ahí un poco dando vuelta, la pelota ahí votando. Hay que tomarlos y hay que insistir y hay que investigar sobre esos temas. Ahora, pienso que además lo que estamos conversando, todo el tema de la agenda social, no se da en un contexto neutro, se da en un contexto de lo que dice la gente, no son 30 pesos, son 30 años. Hemos estado hablando todo este tiempo de muchos ejemplos, muchas situaciones de inequidad. Entonces también decirle a la gente, mire, hay que esperar, esto va a ser gradual. Es muy complicado cuando por otro lado se han visto condonaciones de deudas millonarias de grandes empresas o multas que incluso uno diría pueden ser de muchos millones, pero en realidad son menos que lo que ganaron ciertas empresas al coludirse. Entonces la gente es inteligente, la gente sabe, entiende lo que está pasando y lo que ve es que hay un doble estándar. O sea, hay recursos del Estado que permiten que algunas empresas, por ejemplo, salgan de una situación de crisis aportando pocos recursos, mientras no hay presupuesto para resolver problemas que son súper urgentes de la población. Carolina, muchos se han preguntado, ¿existe realmente los fondos para poder ser liberados? ¿Están estos en inversiones o una plata ficticia? ¿Es papel? No, la verdad es que no, yo no me atrevería, no soy experta en este tema, entonces me pilláis un poco con la pregunta. Lo que yo sí creo que hay que hacer es que independiente que existan o no existan los fondos, para ser sincera, es que mucha gente, un poco lo que tú mencionabas con el rol que tienen los medios de comunicación, mucha gente cree que efectivamente ese dinero debería estar disponible para ser ocupado porque es de ellos o de ellas. Entonces a mí yo creo que si ese dinero no puede ser accedido que es nuestro dinero, básicamente tiene que explicarse por qué, en qué condiciones podría darse. Insisto, con mucha empatía y entendiendo las necesidades que tiene la gente hoy día.